Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz, pero recordad que también es muy importante esto, en www.javierorgaz.com vais a encontrar mi perfume. Dicho esto, la intro, que es la promo de Tears of Pain. Bueno chicos, al final ya lo habéis conseguido, ya la tenéis aquí, Club La Nuit Intense para hombre. No voy a hacer una review al uso, o sea que nadie se vaya a pensar que va a encontrarse una review al uso porque no lo va a ser. Porque voy a entrar en muchísimas consideraciones, no sé cuánto va a durar el vídeo, espero que poco, porque si no me puedo alargar en demasía, así que voy a hacer la misma estructura de siempre para que la podáis conocer y al mismo tiempo también que voy hablando, pero siempre antes de aplicármela, pues voy a entrar en las consideraciones con respecto a lo que es el perfume, que es lo que os interesa. Club La Nuit Intense, que tiene o ha tenido distinta familia, les crecieron los Frankensteins y todo esto, y yo me voy a ceñir a lo que tengo aquí, ¿vale? No voy a hablar de lo que ha sido, los batch, ni nada de esto. No, voy a ceñirme a la unidad que yo tengo, que es efectivamente la que yo ahora mismo conozco y reconozco, y es la que tengo en la mano. Dicho todo esto, empezamos con las consideraciones. La caja está muy bien, es una caja bueno, que da la cara, lleva ahí su brillantito también puesto y todo super nuit, muy negro. Y bueno, en fin, poquitas consideraciones más con la caja, salvo que efectivamente, como podéis ver, lleva un certificado, una especie de certificado, pues demostrando su autenticidad y haciendo promoción también de dos productos más de la casa Sterling, que son los fabricantes dentro de lo que sería el país francés. Así que vamos a lo que serían también las consideraciones del tapón. Un tapón que está bien, a mí me parece muy hortera, tengo que decirlo. Este tipo de botella la veo súper hortera, no la encuentro ni con clase, ni con gusto, ni con nada. Esto es así, es una máxima. El tapón fija bastante bien, es un tapón que tiene peso y poquito más. Luego el vaporizador pues es también correcto, no es la octava maravilla, pero funciona bastante bien, ¿eh? Ojo, cuidado, porque la verdad es que da muy bien la cara. Pero, oye, ahí estamos, moviéndonos con esta fragancia. Bueno, pues ahora sí que tocarían ya las consideraciones de notas de salida, corazón y fondo de esta fragancia que en absoluto me sorprende. Bueno, más consideraciones, por supuesto. Sí, Armaf, pero está dentro de lo que es el grupo Sterling. Bueno, dicho todo esto, notas de salida, corazón y fondo. Es que si no lo digo, reviento. Venga, vamos a ello. Limón, piña, bergamota, manzana y grosella negra en la salida, con un corazón de jazmín, abedul y rosa. Ámbar gris, pachuli, vainilla y almizcle en el fondo. No voy a entrar en las consideraciones de si es un clan o lo que sea. Lo que sí que tengo que decir y dejarlo muy claro es que tanto la que se supone que es la original como esta no son originales, al menos para alguien que está rodeado de limón, mi limonero, y que ha crecido con un montón de flores y piñas, y esto lo hago extensible a toda la región de Murcia. No es una fragancia que en absoluto a una persona que viva en Murcia, que haya nacido en Murcia, pueda sorprender por sus características, porque aquí está muy enraizado también el tema de utilizar siempre el limón en esencias, en fragancias, y esto no nos viene a descubrir el universo. Dicho todo esto, hay sitios, lugares donde esto es la repanocha, pero donde está el ADN y la genética del cítrico, esto no es nuevo para nosotros, en absoluto. Bien, dicho todo esto, esta esencia, y voy a entrar ya en lo que es la duración que a mí me da en piel, son 5 horas escasas y hay que volver a reaplicar. El Intense lo tiene a lo mejor en la salida, o lo tuvo en un momento determinado porque ya lleva algunos años con nosotros, pero lo que es ahora mismo esta de aquí no dura más de 5 horas y hay que reaplicar. En la ropa se aguanta un poquitín más, pero hay que estar reaplicando. Una de las consideraciones que hay que hacer, que el vídeo es tan sumamente pesado que efectivamente ante la necesidad de tener que estar reaplicando, pues esto pesa como un muerto, porque pesa muchísimo. Entonces cargarlo encima es un poco tedioso, porque hace falta reaplicar. Recomendable absolutamente para lo que son las épocas pues más veraniegas quizás,
Tiene un aporte elegante, tiene un aporte que ya de por sí no es que sea británico, es más un aporte italiano, cargadísimo de cítricos, sí que llevamos ahí en el fondo el ámbar gris y todo lo que nosotros queramos, pero lo que cuenta aquí es la impronta de la salida que nos trae unos remanentes a esa fragancia, esencia, perfume que todos conocemos o casi todos conocemos. Pero es que hay otro problema aquí, y es que hasta incluso esa que todos conocemos no es única. No es única porque hay anteriormente muchas otras fragancias que ya llevaban piña, ya llevaban limón a destajo, incluso ámbar gris, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esto de verdad está todo inventado, no hay nada nuevo. Ahora mismo, esta de aquí ¿se parece a aquello por entrar un poco en el juego que estáis esperando todos? No, no le encuentro mucho parecido, la verdad. Tiene puntos en común, pero yo creo que se ha ido ya hacia otros lares. Estoy hablando de la versión Eau de Toilette. Las otras versiones, pues allí estarán pululando y serán maravillosas y fantásticas. Y luego me llegaron los comentarios diciéndome que si pitos, que si flautas. Yo digo lo que tengo aquí, ¿vale? Ya sabéis que os tenéis que suscribir, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales. A la peca, vamos a otra cosa, mariposa. La proyección de esta unidad sí que es contenido, ¿eh? Esto es todo contenido. Aquí no llegamos ni a 2 metros ni por asomo, por mucho intense que sea esta Armaf Sterling. Lo cierto es que se queda en un metrito, metro y medio como mucho, que luego además encima, como es como bueno de Toilette, fijaros lo que estoy diciendo, se retrae muy rápido, se queda en proximidad, es plenamente perceptible, pero le falta mucho ímpetu a esta de aquí. A esta de aquí le falta mucho ímpetu. Le falta potencia, le falta muchísima fuerza. No tiene nocturnidad, ni muchísimo menos. Esto no te lo puedes poner por la noche para salir de fiestuki, pues porque tienes que estar reaplicando, tienes que decantar. O sea, no te queda otra que llevarte un trábalo, porque esto de verdad es que ahora mismo estoy haciendo el vídeo y esto pesa como un muerto. Lo vuelvo a repetir, pesa muchísimo la botella. Por eso estoy también haciendo juego de manos y pasando de una mano a otra, porque esto es importante. Voy a concretar más esta fragancia. Ya sabéis que todos normalmente los Armaf en la superficie de la caja pone la fecha de fabricación y la fecha de caducidad. Esta concretamente nos dan un rango desde la fabricación del año 2021 hasta el 2026, si mal no recuerdo. O sea que por esa parte también muy bien, porque están especificando fechas concretas. Es decir, partimos del 21 y muere su existencia óptima en el 26. Y esto se agradece. La verdad es que está muy laureada en cuanto a las personas que la compran, porque es auténticamente brutal. Pero es una más. No, de verdad, es una más. Simplemente es o fue o sigue siendo la fragancia que puede llegar a ser lo que nunca va a ser, porque nunca lo va a ser y las concentraciones están bajísimas. Allí la Grand Crit, vamos a decirlo así claramente y abiertamente, se la lleva de calle, no tiene nada que ver, esos cítricos junto con la piñica, el ámbar gris, van haciendo mucho su juego, pero el parecido hoy por hoy real que a lo mejor en un tiempo pudo tener, ya no lo tiene y nos olvidamos. Por haceros el desglose de las notas, tanto de salida, corazón y fondo, deciros que la salida efectivamente es frutal a morir, que está acompañada por supuestísimo, y se nota mucho la manzana. La piña se nota, pero no tanto. Yo creo que aquí el balance está mucho más hecho en esta unidad con respecto a la manzana que no a la piña. Pero como volvemos a decir, estamos jugando con cítricos, distintas intensidades de cítricos y de dulzor. Tenemos, por supuesto, el limón por un lado, tenemos con su acidez, tenemos la piña con su acidez, la manzana con su acidez, las grosellas, que también son súper cítricas. O sea, es un compendio cítrico en la salida. Por eso digo, y decía, que las personas que, sobre todo en el ámbito mediterráneo, que estamos muy acostumbrados a tener sentir de este tipo de fragancias. Álvarez Gómez, agua de colonia concentrada, no son iguales, pero estoy hablando de esa genética fresca, chispeante en la salida, cubierta de cítricos a rabiar. La tenemos hasta incluso en las babies. La Toast Baby va a tope de cítricos. La Barberries, que creo que además está descatalogada, la Baby, también va así, en este rollo.
nenuco, hipercítrica, muy limón, muy azar. Claro, es que hemos crecido con esto. Entonces cuando se nos presentan esta o la otra, y ya me entendéis, no es un descubrimiento. Dentro de todo esto, efectivamente están muy bien jugadas y huelen perfectos. Es que huelen muy rico. Pero no me sorprenden. No me sorprenden. Por eso tardo tanto en sacar este tipo de fragancias, aparte de otra serie de consideraciones que ya sabéis, en el canal. Porque no representan para mí absolutamente nada. No me abren el universo ni el cielo. O sea, más allá de que efectivamente, pues por aquello de aparentar, tengo que decirlo, soy muy franco. Por aquello de aparentar, pues llevo un Armaz Club La Nuit Intense, que además se parece, y luego si me preguntan, pues puedo decir que llevo Creed Aventus. Y te quedas más hacho que Pancho, chaval. Pues no hay que hacer estas cosas. Si tú usas una Club La Nuit Intense es porque realmente te guste la Club La Nuit Intense. Y punto. No porque intentes llevar una Creed. Es una máxima. Te compras algo para vestirlo tú, para sentirte cómodo, pero no para aparentar. Y esta es una buena fragancia, ¿eh? Ojo, cuidado, que no le estoy denostando ni muchísimo menos. Todo lo contrario, le estoy poniendo en su sitio. Quiero decir, quien compre esto, lo compra porque realmente que le tiene que gustar. No por aparentar, ¿vale? A partir de ahí, creo que se está alejando, conforme pasan los años, más de parecerse ser, pues eso, un clon, ¿vale? Está alejándose, pero telita marinera. O sea, tenemos un remanente de salida, pero luego después en la progresión y la evolución cambia completamente. Y me da mucha pena también que incluyan el nombre Intense, porque realmente son 5 horas. Aunque también, ojo, cuidado, tengo que deciros que es un eau de toilette que estaría, pues incluso fuera del rango de la duración de un eau de toilette, porque llega, a ver, 5 horas en mi piel, 5 o 6 horas, ¿vale? Está por encima de un eau de toilette. Estamos acostumbrados a tener muchísima potencia. Lo que pasa es que aquí lo que le falla es el Intense. Si no llegan a decir el Intense, pues no pasa nada, 5 o 6 horas está muy bien. Pero al ser y tener la denominación Intense, ya estamos pensando que tenemos una bestia parda, muy cítrica y todo lo que queramos, pero que nos va a durar un montonazo de horas. Y esto no pasa aquí. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque son muy representativas de las expectativas que se pueden tener con respecto a una fragancia. Con respecto al corazón, sí que sentimos ahí, pues, resina, pero todo súper suave, muy modulado y muy controlado en esta Club La Nuit Intense, ¿vale? Está todo súper controlado. No... Es que es lo gracioso, o sea, es que ahora mismo es controlada, no, lo siguiente. Entonces tenemos una fragancia que luego con el paso del tiempo y cuando llegan esas 5 o 6 horas y en la evolución que tiene, porque además, vuelvo a repetir, es un eau de toilette, se retrae, baja de ese metro y medio, va bajando poquito a poco, va llegando, además que ese metro y medio, cuidado, que son 5 o 10 minutos de secado, no es más, y automáticamente ya va bajando pues poco a poco hasta quedarse la distancia próxima, muy próxima. Casi a ras de piel, conforme va llegando, sobre todo en la cuarta, quinta hora, ahí ya la tenemos más pegadica, pero es perceptible. Y lo bueno es que la sientes todo el tiempo. Eso también se agradece, que realmente tú que la llevas y la portas, la estás sintiendo todo el tiempo. Las personas que te rodean, si tienen que sentirla ya pasadas las 4 horas, efectivamente necesitan que les venga pues un poco de aire, que haya un poco de movimiento, y entonces sí que la van a percibir. Pero mientras tanto se queda tan sumamente fijada, pegadica a la piel, que no resplandece. Pero cuando le pega el empujón el aire, la verdad es que huele muy rico. Y efectivamente, si alguna nota debe de resplandecer más con respecto a las medias, no es tan siquiera el jazmín, sino la rosa. La rosa sí que se nota que va saliendo y emergiendo de entre ese jazmín y el abedul. Y cuidado, porque los cítricos se notan todo el tiempo. Aquí que nadie se piense que los cítricos igual que salen, Estoy hablando de cítricos con el compendio global que tenemos de frutas en la salida, porque son todas cítricas, y estoy mirando así, y aquí todo es cítrico. Por lo menos en lo reflejado de forma, pues, oficial
al consumidor. Entonces, eso está ahí todo el tiempo. Las notas frutales cítricas están todo el tiempo, y luego efectivamente ya sí que tenemos ahí el traspaso hacia la rosa, porque además la rosa se va poniendo más intensa conforme va pasando el tiempo. Es algo que va emergiendo y va también atalcando esta Club La Nuit, ¿vale? Entonces ya paso a lo que serían las notas de fondo, que sí que tiene ese ámbar gris, pero es un ámbar gris que está trabajado, si es que lleva ámbar gris de verdad, que yo no lo sé, está trabajado de una forma completamente floral. Es un ámbar gris que se supone que tiene matices florales. No es un ámbar gris trabajado desde la parte más animálica, salvaje y descarada de la perfumería. No, todo lo contrario. Es muchísimo más amable, con unos toques florales muy chulos. De verdad que el ámbar gris aquí es espectacular porque no es animálico. Está como más... como cuando se están pasando... Imaginaros que esto se ha estado macerando, estoy hablando del ámbar gris, paseándose... Esto es una disparate lo que voy a decir, que lo tengo muy claro. Vamos, que nadie se lo crea, por favor, entre nenúfares, impregnándose del olor de los nenúfares. Pero ya ves tú, los nenúfares son de agua salada, dulce, perdón, y lo otro está en el mar, ¿vale? Entonces... hay muchos matices en el ámbar, y en el ámbar también se incluyen los matices florales, y esta lo tiene muy floral. Notas verdes como el patchouli, sí, está, y además es que es normal que esté, porque también en la composición pues se refleja que efectivamente han querido darle un ímpetu muy verde. Acompañan cítricos, frutas cítricas con ímpetu verde. Vainilla, la vainilla, fijaros lo que son las cosas, yo no se la siento tanto. En mi percepción, aquí, en esta unidad, y mirad que ya llevo unas cuantas aplicaciones, no es una vainilla que al más puro estilo europeo de decir, ¡wow! Que estoy sintiendo un vainillazo que te mueres, Dios mío de mi vida, me da algo. Estoy hablando de mí, que sabéis que la vainilla y yo no nos llevamos muy bien, pero es que aquí no siento vainilla, siento todavía, suben los cítricos, sube la rosa, ligeramente ajazminada, por supuesto con toques resinosos, y luego ya pasamos a lo que sería el compendio de fondo, que está siempre acompañado de las notas de salida y de corazón, que no desaparece nada, realmente están ahí, aquí no se va nada, todo se queda, y viene para quedarse, por lo menos el tiempo que dura esta fragancia. Una fragancia sumamente recomendable, muy buen precio, alrededor de unos 27 euros, 25, 30, más o menos, dependiendo de cómo pilléis las ofertas. Y que yo no sé, curiosamente me he estado dando cuenta que, porque he estado buscando por internet, que es complicado de encontrar, no es muy fácil, por lo menos aquí en España estoy hablando, es complicado, no aparece tan fácil. Hay tres, aquí de verdad lo he encontrado en A, B, C, no hay más, o sea, lo que hay está ahí. Y punto, no hay mucho donde elegir, la verdad. Entonces, para el público español tendrá que buscar un poco más. Yo sí que la recomiendo, la verdad es que la recomiendo porque es una fragancia que además es elegantona. Viste y acompaña mucho también al traje, así que tenerlo también en cuenta, al traje o a la vestimenta sport, porque además es muy sport. Lo he dicho muchas veces, este tipo de fragancias son completamente sport. Son versátiles pero no nocturnas. Te lo puedes poner en cualquier época del año, pero... ya sabéis que efectivamente nocturnidad no tiene. Yo con noche quiero más dulzor, muchísima más potencia. Y esta pobrecita pues no me llega por la noche, pero durante el día se comporta como una campeona. Señoras y señores míos, también otra cosa, si hay alguna chica que lo quiera usar, que no se le encoja el ombligo porque es completamente unisex. Que nadie se piense que esto es algo de un hombre machirulo completo, porque no. Además la englobo también dentro de las grandes familiares. Esto es una gran familiar, Esto lo puede usar la familia completa sin ningún tipo de miedo. O sea, se pueden comprar las botellas de 4 litros si quieren y gastarla en casa, porque es sumamente familiar. Y... de verdad, yo creo que además, fijaros, es que es tan tierna, porque realmente es una fragancia tierna, que lo puede usar un niño y una niña perfectamente y van a ir impecables. Y ahora que si estamos con todo el rollo que se van avecinando ya las comuniones y todas estas cosas, yo creo que... esta y Crit serían perfectos para una boda también, sí. Pero no, para una boda no, y más si es de tarde. Por la mañana a lo mejor sí, pero por la tarde noche nos olvidamos de esta porque no funcionaría ni siquiera la Crit. Ahí ya directamente, ya os digo, iros a Wonderwood. Pero no, en serio, que los niños con esto, si le echáis en la ropa, van a estar impecables, porque además es muy pulcra, es muy limpia y se agradece muchísimo este tipo de fragancia porque
te ayuda a sentirte fresco todo el día. Y esto está muy bien, muy bien. Y además un precio súper contenido. ¿Que se ha terminado lo que se daba? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero haber cumplido las expectativas y los sueños de miles de personas, de millones de personas que están aquí en este canal viéndome ahora mismo. Nos vemos enseguida. Muchas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada... Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.